Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy tenemos un programa muy especial. Sí, especial porque hoy vamos a rendirle un homenaje a nuestro querido maestro Salvador Freixedo. Así es amigos, podría decir que él fue uno de mis mentores y tal vez el más importante hace muchos años, en los inicios de mi despertar. Y a quien quiero rendirle este sentido homenaje al cumplirse un año de su muerte o su desencarnación de este plano, que sucedió justamente un 25 de octubre como el día de hoy. Además, les voy a compartir un mensaje que el querido Salvador nos dejó en un sitio web en la cual le pertenecía y que extrañamente ya no está. Al parecer le dieron de baja esa cuenta. Puse como título ¿Quién es Salvador Freixedo? Porque a pesar de que ya no está con nosotros, yo, y al igual que él, considero que la muerte no es el fin de nuestra existencia, como muchos creen, sino que es una transición de nuestra vida en esta 3D física en la cual nos encontramos. Y si ya ha llegado su momento de trascender a un nivel evolutivo más evolucionado y convertirse en un maestro, como yo realmente creo que sucedió, la verdad me alegro muchísimo por él, ya que todos y cada uno de nosotros vamos hacia allí. Salvador Freixedo también creía que no todo se terminaba con la muerte, y que había algo más allá, y que el paso por esta vida era simplemente una mera experiencia, que quizás tenía que ver con la evolución de nuestra alma en este mundo material. Y cuánta razón tenía, ¿no? Porque eso realmente es así. Fue un pionero investigador del fenómeno ovni, aunque a él no le gustaba que le dijeran ufólogo, sino ovnílogo, ya que dedicó la mayor parte de su vida a la investigación de los ovnis, y sobre todo de las razas extraterrestres que nos visitan y que muchas de ellas habitan conjuntamente con nosotros desde hace milenios, y muchos de ellos incluso antes de la existencia de lo que hoy conocemos como la raza humana. Y como él bien decía, siempre estuvieron aquí. Pero no solo eso, sino que también se interesó en muchos otros tipos de investigaciones, como las religiones, principalmente la católica, la teología y su relación con el fenómeno ovni o extraterrestre, que según él tenía una relación muy estrecha, y muchas otras cuestiones que suceden en nuestro mundo y cómo nos afecta eso a nosotros de forma directa. Por eso, para los que no lo conocen o no lo conocían, voy a hacer a continuación una breve reseña de su paso por esta vida terrenal y sobre todo lo que nos dejó como legado y como enseñanza. Pues bien, Salvador Freixedo fue un sacerdote español que nació un 23 de abril de 1923. Y como dije al inicio, falleció el 25 de octubre del 2019. Él fue un sacerdote católico de la Orden de los Jesuitas, ovnílogo e investigador de temas paranormales.
Residió en diversos países de América desde 1947 y bueno, ejercía sus labores como jesuita, por ejemplo, en países como República Dominicana o Puerto Rico. También estuvo en La Habana, Cuba y en muchos otros países de América. Bueno, él cursó muchísimos estudios, sobre todo en humanidades, filosofía, teología, psicología, etcétera. Además fue un gran escritor, ya que escribió numerosos libros y debido a los cuales en la década de los 50 su posición crítica con las posturas de la Iglesia Católica y la publicación de algunos libros le condujeron a la cárcel y a la expulsión de países como Cuba y Venezuela, y así también como su exclusión de la Orden de los Jesuitas en 1969. Y desde los años 70 se dedicó a la investigación en el campo de la parapsicología y en especial del fenómeno ovni y su relación con el fenómeno religioso y con la historia humana. Bueno, luego en el 57, estando en Cuba, escribió un libro, 40 casos de injusticia social. Bueno, esto conmovió a las altas esferas de poder y bueno, fue invitado por el dictador Batista a abandonar la isla. Como quien dice, poco más y lo sacan a patadas. Bueno, luego en el 68, estando en Puerto Rico, escribió Mi iglesia duerme, en el que planteaba la problemática de la iglesia y denunciaba el poco espíritu evangélico de algunos de sus dirigentes, así como la irracionalidad de algunos de sus dogmas, por lo que fue excluido de la orden de los jesuitas. También en España se prohibió su libro, mientras que en Sudamérica y Norteamérica, bueno, se desató una controversia total y muchas polémicas, ¿no? Bueno, finalmente él decidió abandonar la iglesia después de 30 años por su propia voluntad. Él en varias ocasiones contaba que le habían ofrecido $100 por sus servicios, bueno, después de tantos años, ¿no? Obviamente $100 que prácticamente se los regaló y se los devolvió en la cara. Bueno, luego de eso fue invitado como ponente en numerosos congresos internacionales en todo el mundo. Y además, a partir de allí, se dedica a investigar y, bueno, como dije, a escribir gran cantidad de libros. Creo que lleva más de 30 libros escritos, la mayoría relacionados a la religión y los extraterrestres. Bueno, y algunos de los más importantes son, por ejemplo, los extraterrestres y las creencias religiosas, la granja humana, defendámonos de los dioses, Mi iglesia duerme, interpelando a Jesús de Nazaret, las religiones que nos separan, y bueno, sus últimos fueron Teo-ovnilogía, Iglesia despierta, en el 2015. Finalmente voy a leerles un mensaje que publicó poco antes de morir o partir de este plano y que increíblemente describe muchísimas verdades y cosas que en estos momentos nosotros estamos difundiendo en nuestro canal. Pero en ese tiempo él ya las sabía, o por lo menos ya las pensaba. Y además voy a compartir un audio donde él justamente hablaba sobre su muerte y cómo él no creía ni en el cielo ni en el infierno. Por eso, en el audio, él expresa lo que cree que iba a ocurrir cuando eso sucediera. Despierta, ser humano. Ya ha llegado en los tiempos la hora en que despiertes del sueño y de la ilusión en que has estado, o en que nos han tenido por siglos.
ya ha llegado la hora de que te sacudas del sueño religioso que como una pesadilla te ha aprisionado el corazón y la mente por tanto tiempo. Despierta, ser humano, y deja de adorar a los ídolos que tú mismo has ido creando a lo largo de los siglos. Tú, ser humano, eres un pequeño Dios, un Dios con minúscula, que has estado creando cosas e ideas a las que luego te has dedicado a adorar. En tu afán por encontrar al Dios grande que con tanta ansia buscas, deja de adorar a tus propias criaturas. Deja de venerar a los símbolos que tú mismo has creado. Deja de seguir ciegamente las leyes sagradas que tú mismo has inventado. Deja de creer en dogmas que tú has elaborado. Deja de consultar los libros sagrados que tú mismo has escrito. Deja de obedecer gregariamente a las autoridades infalibles que tú mismo te has impuesto. Te las autoimpusiste porque tenías miedo de volar solo al infinito. Pero lo que han hecho ha sido atarte las alas de la inteligencia. Despierta, ser humano, y no temas al más allá. Cuando te llegue tu momento, no tiembles, no te estremezcas. No admitas requiems ni cantos funerarios, ni siquiera cruces o sepulturas en Tierra Santa. Toda la Tierra es santa. Yo haré que me entierren en lo alto de un monte, cara a las estrellas, para que el sol y la luna me bendigan todos los días desde el cielo, y para que la lluvia y el rocío vuelvan a unir mis restos con el polvo de donde salieron, haciéndolos revivir de nuevo en forma de árbol o de flor. Hombre mortal, no le temas a tu despertar en el más allá. Mira tu cuerpo y piensa que es un auténtico milagro. Piensa que quien te ha hecho así, pensante, inteligente, lleno de emociones, de deseos, de alegrías y de esperanzas, es una mente gigante y sabia, que de ninguna manera es vengativa y miserable como nos lo han descrito. Piensa que estás hecho con los mismos materiales que las piedras, las nubes y el mar. Eres una millonada de electrones exactamente iguales que los que componen las plantas, las estrellas y las galaxias, todo girando matemáticamente, vertiginosamente, inalcanzablemente alrededor de su núcleo. Estás hecho con los mismos ladrillos que todo el universo. Eres un hijo del universo, hecho a su imagen y semejanza. Déjate de andar buscando a Dios aquí o allá. No lo coloquéis en ningún sitio. No lo empequeñezcas. No lo caricaturices. No lo hagas una cosa más. Dios late en el cosmos infinito que te rodea, y es demasiado grande para poder ser comprendido por tu pequeña mente. Despierta, ser humano, y levanta los ojos al cielo en una noche estrellada. Mira esa bóveda gigante, mira los millones de estrellas que, siendo tan inmensas, te hacen guiños infalibles a ti, que eres su hermano, y que siendo tan pequeño, puedes jugar con ellas, agrupándolas en racimos con tus ojos. Contémplalas en silencio en medio de la oscuridad, solo, lejos del estrépito de nuestra civilización enferma, y siéntete lleno de espíritu del Dios universo, siéntete protegido, siéntete amado por el cosmos que ha hecho de ti un pequeño milagro pensante. Déjate penetrar por el sentimiento de ser uno con él, todo gigante. Siente tus pies firmes sobre la tierra
tan sólida debajo de ti, tan llena de misterios y tan tuya. Y piensa como siendo una gigantesca bola de millones de toneladas, flota como una pluma en el espacio. Y tú cabalgas en ella, sin enterarte de que te lleva a una velocidad vertiginosa a través del abismo infinito. Despierta, ser humano, y libérate de los miedos y de los mitos que han aprisionado tu alma por siglos. Lo mismo da que sean mitos hindúes, que mitos budistas, que mitos cristianos. Todos son resultados de la angustia del hombre. Todos son engaños a los que su mente ha sido sometida desde que apareció sobre la tierra. Todos son creaciones de su razón, tercamente obstinada en encontrar sus raíces. El engaño ha hecho que el hombre crea en dioses falsos, en espíritus suplantadores que se hacían pasar por el verdadero Dios del universo. Y el miedo y la desesperación han hecho que el hombre invente dioses que son verdaderos monstruos de pesadilla, que acaban angustiando la vida del propio hombre. Por eso los dioses de cada religión son diferentes, y por eso ha habido tantas religiones a lo largo de los siglos, sin que ninguna de ellas fallase en exigirle al hombre dolor y sacrificio. Mírate, eres un auténtico hijo de Dios. No por redenciones ni por salvaciones que nadie te haya regalado, sino por tu misma naturaleza, por una naturaleza que participa de la divinidad y que tú tienes que hacer evolucionar mediante el buen uso de tu inteligencia y de tu corazón. Por Salvador Freixedo. Hasta siempre, querido amigo y maestro. Y ahí lo que hace falta es eso, buscar en la vida la justicia y la decencia y pegar una patada a todos los sinvergüenzas, aunque tengan títulos universitarios, eclesiásticos, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera en los púlpitos, ¿no? Porque la gente, yo me acuerdo que yo hablé en una iglesia de Bogotá, en una iglesia, desde el púlpito de la iglesia abarrotada, la hablaba de ovnis, porque era una iglesia que ya había la jerarquía, se la había vendido a no sé quién, y yo me reía, porque yo estaba en un púlpito allá, tuve que subir una escalerita y desde allá, y yo me reía y decía, mire usted, que yo vuelvo a hablar desde un púlpito por ahí, pero ahora hablando de ovnis, y ya estaba la iglesia abarrotada, cosa que ahora tú vas a las iglesias y hay es el desierto del Sahara. Por eso hay que presentarle, lavarle la cara a la iglesia y presentarle en esa más amable, no un Dios tan metiche como dicen los mexicanos, que está siempre atento a ver los pecados de este y amenazando por ahí. No amenaza, Dios es. Primero, hay que hablar con respeto de Dios. Nadie. Lo que los teólogos han hecho con Dios, destriparlo, es decir, que son tres, es uno. ¿Cómo es posible? La suprema inteligencia que ha creado todos los astros, esa millonada de astros, porque la gente no cae en la cuenta de que el Hubble, el telescopio, nos han dicho que hay cientos de miles de galaxias, que no son sistemas solares, son de millones de astros. La suprema inteligencia que han dado de por medio, y usted, teólogo, sabe cómo él entendía. No digas tontería. Sí, señor, hay que libertad. Y eso es de los pecados que ha tenido la iglesia, que ha apretado mucho y no te ha dejado y te ha metido miedo. Y si te apartas de la ortodoxia y del dogma, pues te mandan al infierno eterno. Digo, por favor, eso es terrible. Espero que haya gente que rece por mí, este pobre viejo hereje, que se va a ir al infierno por ahí. Pues no voy a ir al infierno, señor o señora que lo diga, porque me va a esperar con una banda de música en el otro lado. Gracias a ti.